Bien, continuamos a través de la 99.7 FM Ideal, acompañándolos en esta jornada de día miércoles. Y vamos a realizar y comenzar con el microprograma denominado San Javier Popular a través de la 99.7, como en cada jornada de miércoles. Ya los tenemos presentes en nuestros estudios, a los habituales conductores Luis Torrieri, Horacio Coliom y Fabio Schneider, que nos acompañan en el día de hoy. A ellos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos como todos los miércoles. Buenas tardes, Ignacio, a vos y a toda la audiencia que nos escucha. Vamos a pasarle al amigo Coliom. Bueno, Ignacio, acá nos reintegramos nuevamente con los compañeros, así que como siempre. La vuelta de Coliom después del asadazo. No me critiquen, que no es fácil, no es fácil en estos tiempos. Bueno, como siempre voy a hacer la punta, le voy a leer algo que escribí hoy, con ayuda de buscar informes y demás, y después quiero terminar con un cartel que se lee y se sigue leyendo en una universidad de Sudáfrica, con algunas cositas que hacen a la educación de un pueblo. Dice, bueno, como siempre, trayendo algún comentario de actualidad. En este caso voy a referir al presidente Aníbal Fernández, que nos fue a representar a la Cumbre de las Américas. Realmente no sé si nos fue a representar o fue como abogado defensor de países cuales sus presidentes son dictadores, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y encima a cuestionar al propio presidente de los Estados Unidos y en su propia casa. Dice que el anfitrión no puede tener el derecho de admisión y por otro lado fue a ventilar los trapitos al sol de nuestra Argentina, dado que criticó a Trump por haber ayudado a Macri con el Fondo Monetario a recibir un crédito que hoy se hace difícil pagar a la Argentina. Yo creo que con esa actitud nuestra Argentina no quedó bien mirada por los Estados Unidos. Así que tarde o temprano seguro que nos van a hacer sentir las palabras de nuestro presidente. Y por otro lado, recuerdo que unos días antes el presidente junto con la vice festejaban los 100 años de YPF, como si fuera un gran logro, porque en esos días ya había escasez de combustible, más precisamente de gasoil, cual es el que mueve gran parte de la industria y especialmente del transporte, quien es el que mueve la logística en el país, y al haber demanda de combustible, esto encarece más los productos, los precios son trasladados a las góndolas, los alimentos y los productos de primera necesidad se encarecen, y por esa razón a muchos ciudadanos le costará más cara sustentarse en el día a día. Digo, siempre pienso que estas situaciones no son producto de la casualidad, sino que es un programa sistemáticamente pensado por este gobierno para que la Argentina cada día vaya perdiendo la industria y el campo no pueda producir, y así lograr cada día más pobreza, más analfabeto, menos trabajo, menos seguridad, y ellos hacerse cargo de todo para que el Estado sea el único que proteja a sus ciudadanos y así someternos como esclavos, que seguramente es eso lo que quieren, adueñarse del país y llevarnos a vivir como Cuba, Venezuela o Nicaragua, con esas ideas socialistas, populistas que tiene el comunismo. En silencio estamos perdiendo a nuestra Argentina. Hay mucha gente anestesiada que ha perdido su dignidad y la han regalado para percibir un plan o un subsidio del Estado. El país que tenemos hoy no es el que muchos imaginamos, y el país del mañana, si no despertamos, será mucho peor de lo que imaginamos. No hay respeto, no hay educación, no hay diálogo, la búsqueda de la excelencia se abandonó, el mérito no sirve, nos acostumbramos al atropello del poder político, al patoterismo. No hay una visión de país que nos ilusione, que nos enamore, para volver a sentir y ser un buen argentino. Ya no podemos viajar seguro,
ver un desarrollo cultural sostenido, transitar por las calles sin piquete, escuchar a un presidente conectado con el mundo, decidir qué comprar, qué comer, qué libros leer, respetar al maestro, estadistas conduciendo el país, economistas manejando la economía, los tres poderes funcionando, recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo. Tantas cosas se han perdido en esta Argentina. Dice: Argentina, te quiero y no quiero perderte. Y bueno, y para terminar, el cartel que está en la universidad en la entrada de la Universidad de Sudáfrica, dice: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o uso de misiles de largos alcances. Solo se requiere un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampa en los exámenes y ante cualquier barrera que se le encuentren. Los pacientes mueren en manos de esos médicos, los edificios se derrumban en manos de esos ingenieros, el dinero se pierde en manos de esos economistas y contadores, la humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos, la justicia se pierde en manos de esos jueces, el colapso de la educación, el colapso de la nación. Bueno, hay algunas cositas que coinciden con nuestra actualidad acá, así que me pareció interesante traerla y difundirla. No dije piquete bueno, yo me siento Piquete tiene sus razones. Profundamente tiene sus razones, tiene sus razones de lucha. Sí, así pero que hay un concepto erróneo en el sentido de decir que la gente la llevamos como ovejas, que van por un plan. No es solamente cuando el bagre te pique y no tenés. Yo no te digo que todos sean muertos de hambre en San Javier, pero la situación económica, política y social en el país es muy grave. No lo hicimos nosotros, no lo hicimos los piqueteros, ni lo hicieron algunos gobiernos. Sí lo hicieron, porque con la deuda que nos metieron. Y bueno, y el pueblo tiene muchas medidas. Una es la huelga, el derecho a huelga, pero eso cuando trabajás. Pero los que no trabajan no tienen derecho a nada. Por consiguiente, el único derecho que le doy es cortar ruta, hacer movilizaciones, que es la única forma que se encontró y que han encontrado no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, para poder protestar. Y la otra es la guerra armada y la guerra civil, pero no queremos llegar a ese extremo, ¿no? La guerra civil resuelve todo, para un lado o para el otro, pero no es lo conveniente para ningún país. La protesta puede que llegue a buena, si hay gobiernos que lo escuchen. Yo creo que Fernández estuvo bien con y no es, ¿qué me importa si esos son dictadores? ¿No? ¿Por qué no voy a meter en la política de Venezuela? Y más dictadores que los mismos Estados Unidos, que entre comillas son democráticos, pero son los que promueven todas las guerras, entre ellos la guerra de Ucrania con los dos superpotencias, tanto la OTAN con Estados Unidos como Rusia. Los dos quieren dominar el mundo, y acá nosotros también nos tienen agarrado de la cola, así que creo que en eso el pueblo busca su forma de lucha, porque no hay muchas variantes. No, lo que querías, vos tenés razón en tu parte, sí. Pero yo me refiero a si vos decís que lo único que tiene, pero ¿cuánto hace que vienen haciendo? No hay diálogo, no hay un presidente que lo escuche o que busque otra forma de no llegar a esa situación, de llegar No, porque las políticas... no se trata de política, se trata de un país que quiere salir adelante. Bueno, la política es otra cosa. No, la política es para resolver los problemas, no es para ir a elecciones. Pero ¿cuánto van a esperar para que esto siga así? ¿Cuánto hace que vienen luchando en las calles? Nosotros y cada vez más, no sé, estaba escuchando que en 3 meses hubo como 400 piquetes, no sé, eso, y nadie le ha dado solución. Eso es lo que... ¿Quiénes son los culpables? El polo obrero. No es por el polo obrero, sino precisamente porque los gobernantes... Bueno, ¿qué han hecho? Bueno, ahí te explico un poquito. A ver. Primero, el tema del viaje de Fernández a Estados Unidos. El discurso de Fernández fue consensuado antes con la Embajada de Estados Unidos, lo que iba a decir en Estados Unidos.
porque resulta que él no invita a esos 3 países, pero el otro día cuando le faltó petróleo, cuando recién empieza, tuvo que ir a hablar con Venezuela para volver a sacar petróleo de Venezuela a Estados Unidos. El tema de lo que vos decís nunca lo resuelve. Nosotros veníamos con un crecimiento más o menos durante Cristina. ¿Estamos hasta ahí? Sí, dale. Entra Macri. Empezaron a traer, ya había planes, empezaron a traer todos productos importados, la industria nacional se vino a pique, ahí no sobraba petróleo. ¿Por qué? Porque la industria nacional no tenía el funcionamiento que tiene ahora. Entonces sobraba petróleo. ¿Qué hizo Macri? Si había, ponele vos, 300.000 planes de la CCC, lo llevó a 1 millón. Triplicó la cantidad de planes. El que triplicó acá la cantidad de planes fue Macri. No sí, fue. Eso es cierto. No fue Fernández. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y nosotros tenemos otro problemita, que justamente anoche se estaba analizando y todo lo demás, están entrando cualquier cantidad de dólares a la Argentina. Muchísimo. Pero tenemos el problema que tenemos la deuda con el fondo, la deuda con los privados, a través del Banco Central y ahora se destapó la olla que las empresas argentinas deben al exterior 22.000 millones de dólares. No quiero pensar que va a venir alguien de ministro de Economía y va a estatizar, como ya se estatizó 2 veces la deuda de las grandes empresas argentinas. Sí, lo hicieron en la época de Menem con... Se hizo primero en la época del gobierno militar, que Cavallo, Martínez Dios, primero planteamiento, Cavallo estaba, y 2 días antes de entregar el gobierno, estatizó la deuda, la más grande era de Macri. Y después se hizo con Menem, ministro de Economía, Cavallo nuevamente. Sí, ahí pagamos todo una deuda que es privada. Ahora con la extracción de esos dólares que se llevaron, esos primeros 45.000 millones de dólares, o sea, llegaron al Banco Central, ni llegaron, llegó un papel. Y inmediatamente el Banco Nación le dio crédito sin respaldo, sin nada. Y muchas de esas empresas, como ahora después tengo para comentar, Vicentín, quiebran y no pagan a nadie, total, la plata está afuera. ¿Y cómo? Y ahora tenemos que pagar nosotros, supongamos que arreglamos con el fondo otra vez 20 años, 30 de miseria para ver, y va otra que piquete, porque viste la situación se va poniendo... Y bueno, y pasaron los gobiernos, y como vos decís, bueno, pero nosotros lo vimos acá en San Gerti. Nosotros vimos el cambio tecnológico de nuestra zona, cuando pasamos de tractores chiquitos a bestias que hay ahora en cada campo. Sí. Entonces eso dejó de trilladoras que vos tal vez tenés que meter 4 trilladoras que usaban 3 personas a una que usa una sola persona. Sí. Se desaparece el algodón que era juntado a mano. Exacto. Pero en todo ese transcurso, todos los gobernantes que tuvieron, nadie se preocupó en capacitar a esa gente para darle trabajo en otra. Sí, entonces, en la parte social tampoco se preocuparon, lo resolvieron con un plan, dicen, bueno, dale un plan por un año, después pasaron 2, 5, 10, hace 20 y pico de años. 20 y pico de años. Pero el problema fue la capacitación. Vamos a otra. Te lo hago, las empresas grandes, tal vez vos en la parte que llevaban la parte contable, tenías 40 personas trabajando, hoy tienen una con una computadora. Trabajan en la casa. Claro. Sí, trabajan en la casa. Entonces, bueno, Argentina no se adaptó a los cambios que se venían dando en el mundo y se veían venir estos cambios. Pero bueno, siempre seguimos con un plancito, con esto, las empresas privadas sacando, encima hay muchas de estas empresas privadas que sacaron los créditos afuera, que hay que darles los dólares para que paguen la deuda que tienen afuera. Empezaron a trabajar bien las que tienen las casas matrices en otros países del mundo. Hay que darle los dólares para que giren a la casa matriz, porque es lógico, si vos invertís en un país, después querés tener el retorno. Eso se da en cualquier parte del mundo. Entonces, los dólares van a faltar, pero no es porque no haya, sino que hay que pagar toda la deuda que dejaron. Entonces, hoy te encontrás en el dilema, o pagamos, o nos aislamos. Porque no, ya se le dijo, no se va a poder pagar. Hasta el mismo Cambiemos está diciendo ahora. No sabe ni cómo arreglar el ahora ya la próxima pago ya no hay plata, porque la Argentina está invirtiendo en otras cuestiones. No es que es todo miseria. Fueron a comprar aviones de combate porque Inglaterra nos tiene bloqueado por el convenio del Acuerdo de Madrid.
no podemos comprar repuestos, entonces fueron a la India y fueron a Pakistán, fueron a China, están buscando la alternativa, pero que van a invertir una millonada, inclusive van a recomponer todos los blindados viejos que hay, los TAM ya empezaron, están trabajando con una empresa alemana, no sé qué, lo están reacomodando para adoptarlo, porque todos decimos que estamos. Eso quiere decir que yo lo veo bien, eso, ¿no es? Con el armamentismo que hay a nivel mundial. Ahora van a comprar 400 camiones, como decía un ex suboficial de la Fuerza Armada, decía, vamos a pasear los soldados por ese con los camiones y la arma, ¿dónde está? Bueno, pero hay una inversión en ese sentido, que no un gasto al cohete, no, así como está la Argentina, es un gasto necesario, igual que el tema de los barcos y todo lo demás, que no está. Ahora, que después se gasta, pero si vos pagás las deudas regularmente, como quieren que el fondo que le pagué, yo te puedo asegurar que los conflictos que va a haber, porque no alcanza, no. Ahí sí, porque entra mucho dólar y se lo llevan. Que ahora quiero leer algo de Vicentín para ver esa y parte. Acordate un poquito que cuando estuvo Cristina la energía era barata, por eso las empresas funcionaban. Sí, eso sí. Ahora está. Cuando empezó Macri a hacer los aumentos y a traer cosas de afuera, ahí la industria argentina no aguantó. Por nosotros tenemos un problema, siempre la industria nacional pagó mejor que en otras industrias. Pues si no, fíjate la foto de otros países, de India, Pakistán, cómo van a trabajar. Exacto. Una bicicleta, un short, un par de ojotas y una remerita si te alcanzó. No tienen seguridad, nada. Da lástima ver eso, muchachos. La explotación que le hacen. Claro, y en China misma. Y sobre todo son empresas de europeas que se van, la llevan allá, entonces por 2 mangos, claro, consiguen la ropa. Sí, no, creo que $1 o $2 por día cobraban algo así. $1 por día. Bueno, te imaginas, si estamos pobres nosotros, ¿cómo será eso? Y en la Argentina no, la industria paga relativamente, no digo bien del todo, pero se paga en las automotores, se ve que gana muy bien. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto cobrábamos ahí en dólares cuando estaba Cristina, y después cómo fue, y cayó más durante Alberto Fernández, cómo viene cayendo el salario en dólares desde que agarró Macri, después de que está Fernández? Entonces eso hay que irlo teniendo en cuenta. Sí, eso sí. Y bueno, hay otras cuestiones también que ahora están con el tema del avión de Irán, que si pero eso hay acuerdo, eso que ¿Cómo eso? Eso que van a venir terroristas en un avión nada, los terroristas te meten vienen a pasear con la familia, no, eso no tiene nada que ver. Uno que tiene experiencia en los años, que ha visto lo que ha pasado en la Argentina. La otra vez vino un comando judío que nunca nos enteré, lo llevaron a Rochman, que era uno de los generales genocidas de Alemania, se lo llevaron y estaba el gobierno frente, dice, ni se enteró el gobierno. Vinieron un comando del avión negro, decían, porque nadie lo vio. 6 tipos, chao, lo cazaron y los fusilaron. Un minutito los interrumpo antes de que Luis lea lo que tenía preparado para leer. Un oyente nos está escribiendo y dice: hola, buenas tardes, no sé si fue la opinión de Colium, dice, o está leyendo un artículo, porque este señor añora la dictadura, que pretende que el presidente se arrodille al imperio. Algunos son sometidos por nacimiento y otros por convicción. El traidor a la patria de Macri, dice el oyente que nos escribe, llegó a la presidencia apoyado por la CCC y Miño, acá también, dice. O sea, votaron a sus verdugos. Y nos deja su número de documento. Ya sé que... Esa es la opinión de... Bien, bueno. Está bueno Está bueno, sí. Fíjate vos que yo el otro día entré en una farmacia acá y una persona me dice: ustedes son los culpables que esté Miño nuevamente de intendente. ¿Y lo votaron? No, dice, porque le digo, porque si nosotros hicimos lista aparte, no, dice justamente por eso, porque ustedes sacaron 800 votos, le digo, los cálculos, no, hacerlos como quieran, le digo, pero el problema, si nosotros, por más que, que vos no podés tumbar los votos por el lado que vos quieras, vamos a empezar por ahí.
que haya otros políticos que tengan ese consenso en la gente, Sí. lo pueden hacer, porque uno se ve cómo van ese último día y los arrastran y todo lo demás. Nosotros no lo podemos hacer porque tenemos un sistema muy abierto, muy democrático. Claro, aparte la CCC no está constituida por comunistas y socialistas y no sé qué más. Hay peronistas y radicales, porque es muy amplio, porque es un movimiento social. Y dentro de todo tenemos ahí compañeros de distintas extracciones políticas. Y bueno, y después cuando van a votar, no nos votan todos, si no seríamos ya gobernadores, seguro. Seguro, ya la intendencia lo hubiésemos ganado. Y más en los sectores más pobres, ¿no es cierto?, más necesitados, a veces siguen al caudillo, que es la tradición desde siempre, y lo vuelven a seguir, y a lo mejor los perjudica, pero vuelven a seguir, pero bueno, eso no lo podemos evitar. Pero eso es algo muy arraigado en la Argentina, el caudillismo. Sí. Eso lo tenemos desde antes de la Revolución de Mayo. Sí. Y sigue. Sí. Cambiaron la ropa nomás, pero el discurso es siempre el mismo. Después tampoco pienso que el compañero Collio no añora la yo, dictadura. No, casi que me lo felicito a este señor que piense así, porque es parte de la democracia. Si no, estaríamos añorando como quien dice, la dictadura, las urnas estarían quemadas, qué sé yo, no sé, pero toda la gente, el pueblo, es una fiesta del pueblo cada que hay una elección, y cada uno va con su idea y va a votar a su candidato con alegría, más allá de que gane o pierda, es una fiesta cívica. Seguro. Así que, bueno, me parece que está bien lo que dijo el señor. Por ahí vamos. Por ahí uno también tiene derecho a opinar, también ahora tampoco. Pero tampoco. Menos me voy a ofender por lo que dice un desconocido, qué sé yo, no sé, cualquiera puede decir cualquier cosa detrás de escudándose en, no sé, en el anonimato, y eso no así, por lo menos uno está acá. Saben quiénes somos, saben lo que hablamos, saben lo que decimos. Y con diferentes, ideas, y no nos podemos entre nosotros. Claro, tampoco nos peleamos, no nos ponemos. Me refiero que no nos ponemos de acuerdo para hablar todo lo mismo. Cada uno trae su comentario. No, lo que quería decir que tampoco aquí a nivel local, no es fácil. No es que el justicialismo nos llamó y nosotros estamos dentro del Frente de Todos, pero acá tuvimos que formar listas propias porque nadie nos dio bolilla. Eso es así. Y al que no le guste, bueno, que después se le aguante. ¿Qué cree que haga? Si es el Frente de Todos, es de todo, pero bueno, no. Si está arrepentido con los que están gobernando, bueno, dígaselo a ellos. ¿No te parece? Nosotros no tenemos ninguna culpa. Pobre, 30 años más todo lo que tuvieron los parientes, así que 50 años que están. Bueno, pero es lindo porque va a mantener la pobreza y la villa, eso, y la tradición. Estoy comiendo carpincho. Bueno, por lo menos te das cuenta que nos escuchan. Bueno, dale por el tiempo. Lo que iba a leer. Bien. No, iba a hablar sobre Vicentín y 5 políticas para frenar la inflación. Una de las empresas acreedoras de Vicentín, Olsen Sociedad Anónima, denunció que la propuesta que estaba haciendo Escarel, presidente de Vicentín actual, era una propuesta viciada y delictual. Ofrecía pagar a los acreedores con la venta de las acciones que aún tiene en su poder Vicentín sobre Renova, pero estas acciones están interdictas. El presidente Vicentín no puede disponer de ellas, y la propuesta que le hizo a los acreedores es una propuesta viciada. Por ello, el fiscal Sebastián Narvaja tomó la denuncia y pidió su detención. Eso, entre otras cosas. La propuesta había sido acordada por 800 productores, luego veremos por qué, y convalidada por el juez Lorenzini, el mismo que se opuso hace un año a que estos directivos estén presos. Entonces, que este fiscal Sebastián Narvaja pida la detención de Escarel y se vuelva a poner sobre el tapete el tema Vicentín es un tema a favor y hay que aprovecharlo. ¿Cómo operó Vicentín en esa estafa? Fin del gobierno de Macri, sobre la base de Paduano, uno de los dueños de Vicentín, presidía la Bolsa de Comercio Rosario, y Nardelli, otro de los de Vicentín, era candidato del PRO en la provincia. Palanquearon que el Banco Nación les diera un crédito equivalente a 300 millones de dólares y el Banco Provincia uno de 50 millones de dólares. Simultáneamente salen a comprar toda la cosecha, ofrecía precios y plazos superiores a lo que estaba en el mercado. Además, entre los productores corría el temor de que el nuevo gobierno haría subir las retenciones, así que se levantó el grueso de la cosecha operando con los correacopios, personajes que recorren los pueblos captando a 1.800 productores.
1.800 productores los que le debe, a los que le debe de Vicentín, que no les pagó. Con toda la cosecha en mano, más el aval del Banco Nación, logra créditos extranjeros por 530 millones de dólares. El Crédit Agricole y el Natixis franceses y del Banco Estatal holandés. Con toda la bolsa en la mano se declaró en quiebra de 1.350 millones de dólares, que todo el mundo se pregunta dónde están. Ahí está, dice, no hay plata, no hay plata. Está la plata, se la llevaron. Más lo que yo te decía hoy, más los 22.000 millones que saltó de las otras empresas. ¿Por qué 800 productores aceptaron la propuesta de la venta de acciones? Que le decían, vendemos acciones y con eso arreglamos. Porque estos productores son los muchos que se ilusionaron con los altos precios ofrecidos, pero con una parte de la venta pactada en negro. Por tanto, como está pactado en negro, no tienen los papeles en regla para el reclamo de la deuda. Entonces viene el problema que ahora van al juez y dice, me estafaron en 100 millones. Ay, sí, a ver, tráeme los documentos. No, lo que pasa es que... La mitad la vendí en blanco y la mitad la vendía... Así que, mira, bárbaro, te digo que... Bueno. ¿Y qué son las acciones? Bueno, Renova y Viterra, la empresa a la que él le quiere vender las acciones, es la mayor empresa de molienda de grano y de fabricación de aceite, lecitina y glicerina refinada del mundo. Y está en San Lorenzo. Calculemos la importancia de la mayor empresa de molienda de grano y de aceite en este momento del mundo. Eso es Renova. Tiene dos plantas, una en Timbúes, donde hace la molienda de soja, y otra donde hace el biodiesel y la glicerina. Ahora el gobierno tiene que comprar biodiesel. ¿Y a quién le va a tener que comprar? A ellos. A Vicentín. Estas plantas son las más grandes del mundo y tienen autoabastecimiento energético, puertos propios y muy modernos. En el momento inmediatamente previo a la quiebra, el 50% de la empresa era de Vicentín y el 50% era de la empresa suizo-inglesa Glencore. Encima los ingleses, que son nuestros enemigos, que está radicada en Suiza y asociada a los ingleses. Antes de la quiebra de Vicentín, vendió el 16% de las acciones a Glencore. Producida la quiebra, todos sus activos están interdictos, pero el principal activo que queda en manos de Vicentín es el 33% de las acciones de la empresa más grande del mundo de molienda y de preparación de aceite en crudo, de harinas proteicas, de biodiesel, de lecitina y de glicerina refinada. Todavía el Banco Nación no ha renunciado a su acción, que si el gobierno toma la decisión política, la acción conjunta del Banco Nación, de la provincia y de la cooperativa de Federación Agraria, acreedora en 100 millones de dólares y de 1.800 productores que quedaron colgados con esta quiebra, es posible recuperar Vicentín para una empresa mixta estatal chacarera con el 33% del control de esta empresa inmensa que es Renova, y este cretino quiere terminar de entregar. ¿Glicerina no se usa para los explosivos, por las dudas? La nitroglicerina. Se usaba mucho también. Para hacer velas. Sí, también para hacer velas, pero justamente en este momento del mundo, si tenés la empresa más grande del mundo en Timbúes, claro, no es mal negocio tampoco. El principio, o sea que estamos en condiciones de tomar decisiones propias, pero... El biodiesel que hace, el biodiesel enriquece el gasoil o sirve como tal, pero puro es caro porque te sale de la soja, del girasol, del maíz. Pero ahora lo usan para cortar, viste que aumentaron el 5%. Al 15%. Ahora lo van a llevar al 15%. 15%. Porque no hay gasoil, una vergüenza, no haya gasoil. Acá mismo lo dice después que las empresas están exportando el gasoil argentino, como la mitad de YPF no es argentina, esas empresas se toman la parte y la exportan directamente y el gobierno no tiene control. Por eso... Pero es como yo te decía hoy, porque hay un crecimiento económico, por eso está faltando gasoil, claro, porque las grandes empresas en Buenos Aires y Capital Federal no toman la luz, tienen sus grupos generadores propios. Entonces, por más que vos te des, que vos venís produciendo igual que en el gobierno de Macri, te va a faltar porque todo lo que era importado ahora se sustituyó por industria nacional. Claro, entonces está marchando mal la industria nacional, por lógica va a faltar gasoil. ¿Que fue una mala planificación? Estamos de acuerdo. Pero no hay los dólares para traerlo de afuera. Fíjate vos, todo el quilombo que arma Culfas con el gasoducto.
hasta la misma oposición sale a decir, por favor, si ya se sabe que no lo va a inaugurar Fernández, lo va a inaugurar el próximo gobierno. Y que si no lo empezamos ahora, el próximo gobierno va a tener serios problemas. No, va a ser infernal, cada vez peor, cada vez peor. Entonces ahora, sacando a algunos grupos, los demás están apoyando, lo están apurando al juez para que esa obra se haga. Porque vos tenés el grave problema nuestro, que desgraciadamente, decime, ¿qué produce Buenos Aires en cuanto a energía? Nada. Nada. Todas las hidroeléctricas, las plantas nucleares, esa es la única que tiene. Sí. Pero los demás están todas, lo producen las provincias. Ahora está parada la planta, porque iban a hacer una planta nuclear nueva. Matucha 2. La 3 o 4, no, la 4, que estaría por ahí por Ushuaia. Pero ¿qué pasa? Le iban a hacer los chinos y hay una traba porque está el enfrentamiento con el gobierno norteamericano, entonces el gobierno argentino tuvo que parar la mano porque se le arma un aparte gran que problema, ¿no? Si vos estás vendiendo reactores nucleares a otros lugares del mundo, como Israel y Australia, no vas a dejar que te entren de otro país acá. Claro. Eso es defensa de la industria nacional. Claro, porque acá se fabrican, así que ¿cómo es posible recuperar Vicentín? El principal acreedor de los 1.500 millones de dólares pasa a ser el Banco Nación, o sea que no los privados. El Banco Nación fue vaciado por la campaña de Cambiemos. Ese banco fue vaciado por una administración radical que todavía nadie llamó a declarar. Nadie hizo nada, que son las autoridades anteriores del Banco Nación. Pero vos lo podés citar, ¿qué hicieron ustedes? ¿Por qué le dieron? Va preso y conversamos. Porque era una cosa es lo que hizo Vicentín y otra cosa es lo que autorizó el gobierno de Macri. La tercera cosa más importante es lo que hizo el director del Banco Nación de ese momento. Así fue la campaña electoral de Macri, ¿no? O sea, fue financiada por los muchachos ahí. Ahora, si hay decisión política, que eso es lo que vemos que no hay, puede actuar todavía desde el juzgado y del gobierno. Se le está proponiendo al presidente norteamericano hacer algo a nivel continental de alimentos. Bueno, esta es una de las empresas de bandera de alimentos. O sea, el mismo presidente norteamericano dice hay que hacer algo, porque se viene la miseria y el hambre. ¿Y cuál es la principal productora? La empresa de Vicentín en el mundo. Por eso hay contradicciones que no tiene sentido, ¿no? Bueno, ahora viene el tema de la inflación. No sé si tengo tiempo todavía. Cuando uno aborda alguno de estos elementos, 5 causas principales, dice el compañero Arnoldo Gómez, que es un economista conocido y muy prestigioso. La primera es que la moneda argentina pierde valor porque se emite para pagar intereses y no para producir nuevos bienes. Si ese dinero se invirtiera en la producción no tiene por qué producir inflación. La inversión va para la timba financiera, exacto. El Estado porque paga interés y una deuda fraudulenta, y la privada porque suben las tasas de interés. Ahora mucho más grave porque el compromiso con el fondo es no emitir y comprarle a ellos deuda para justamente ir a la timba financiera con la deuda de ellos y agrandar la deuda. O sea que no te dejan emitir porque tenés que pagar deuda. Entonces como tenés conseguido, y como no tenés, tenés que pedir prestado. Hoy se agranda vuelta otra vez. El otro es la renta que produce inflación. Una es esos compromisos que tenemos. El otro es la renta de la tierra, que agudiza los precios primarios e incide sobre toda la economía, o sea, el arrendamiento. A esto el gobierno tiene que poner algún freno y traba tanto en la ley de arrendamiento como en los impuestos provinciales a la tierra. Ley de Alcorta. Volvemos 100 y pico de años atrás. 130 años atrás, con el mismo problema. El mismo problema. Cambiamos los tractores por los caballos. Pero el problema de la tierra es exactamente el mismo. Y el último, amigos, tiene un punto más. Sí, no, el tercer elemento que es la Anónima tiene el monopolio en la Patagonia, por ejemplo, y los Braun Menéndez fueron los que hicieron fusilar a los indígenas y a los famosos, el Braun Menéndez, el que dijo el otro día que ellos se la pasaban remarcando, bueno. Ellos son los culpables de la Patagonia trágica, cuando fusilaron a 1.500 obreros rurales, más todos los indios que pagaban por sus orejas, como las patitas de los loros.